tardes. Finalizaremos entonces con este video esta pequeña introducción al mundo romano. Lo último que habíamos comentado era que una de las bases de la noción misma de república estaba en la división del poder, en el caso de Roma, en la tripartición del poder entre los cónsules, que eran además dos, el Senado, que eran pues un grupo pequeño en comparación con la población de habitantes, más o menos unas 500 personas en un primer momento, luego obviamente creció mucho. Eh, por último, las asambleas populares. Siendo las asambleas populares la base, digamos, donde se tomaban las decisiones respecto de las leyes, respecto de los cónsules y respecto de las intervenciones militares, entre otras cosas. Sin embargo, así no fue como inicialmente se organizó la república. O sea, esa tripartición del poder, para mantenerlo, fue un desarrollo a lo largo de varios siglos y por supuesto auspiciado por una cantidad gigantesca de conflictos. Presentaré algunas preguntas interesantes que se pueden desarrollar y intentaremos resolver algunas de ellas. Entonces, algunas preguntas que habría que postularse es: primero, ¿cómo diantres era posible un balance entre ricos y pobres? Pues bien, veremos a continuación lo que se llamó el conflicto de los órdenes, que esa disputa entre ricos y pobres es una de las génesis del conflicto y posterior organización de la República Romana, pero que estuvo siempre presente en el corazón de Roma. O sea, autores como Cicerón van a decir que ese es el gran conflicto romano, autores como Jérôme de Sainte-Croix van a sostener que ese es, digamos, la clave de lectura del mundo romano. Bueno, yo no sería tan exagerado, yo diría que esa es una de las claves de lectura del mundo romano, el contraste y el conflicto constante entre los ricos y los miles de pobres. ¿Ya? Pero entonces los romanos tuvieron que encontrar una manera de gestionar ese conflicto, ese problema. Y veremos ahora con el conflicto de los órdenes cómo lo hicieron. Ahora, entonces, en esa misma medida, tuvieron que encontrar una forma de solucionar los conflictos. ¿Cómo los solucionaban? Aquí es donde va a entrar la noción del derecho. ¿Ya? Pero este derecho, o el que se va a llamar el derecho civil, ya el grupo, digamos, de reglas, de normas, de leyes o de procedimientos en general para resolver los conflictos, es algo que los romanos se fueron inventando a lo largo del tiempo, desde las muy arcaicas 12 tablas, de las cuales ya hablaré a continuación, hasta el derecho romano, digamos, en su esplendor, por ejemplo, en el Códice Justiniano, ¿ya? Que es, por ejemplo, algo que los estudiantes de derecho, a lo que los estudiantes de derecho siempre vuelven. Ahora, esto, como Roma empezó a crecer, se presentaron al menos dos situaciones que les tocó también tramitar y que la verdad se les volvieron un enredo. La primera, cómo gobernar un territorio tan grande con una estructura republicana, digamos, que funcionaba muy bien para un territorio pequeño o para una ciudad-estado. Pero ¿cómo hacer que la estructura de gobierno republicana funcionara para territorios más grandes? Por ejemplo, cuando Roma ya abarcó el resto de Italia y cuando abarcó el resto del Mediterráneo. Y por último, ¿qué tipo de relaciones se establecían con los no romanos? Bueno, haré algunos comentarios sucintos sobre estos temas, pero eso los desarrollaremos en los siguientes videos. De todas formas, son asuntos que usted debería preguntarse y sobre el cual podría consultar. Empecemos con el primero, que es el que más me interesa. Entonces, al inicio de la República encontramos una división tajante entre patricios y plebeyos. Y por supuesto los patricios acaparaban todo el poder de decisión, todo el poder político. Sin embargo, los plebeyos ponían los soldados. Entonces eso generaba una situación de una desigualdad muy grande, y es: ¿por qué yo, siendo plebeyo, debo participar en las guerras de los patricios si en últimas no gano nada, si en últimas no puedo tomar decisiones, y si en últimas el botín, pues porque esta gente vivía del botín de las incursiones, nunca me va a llegar a mí? Entonces, esa desigualdad, digamos, esa injusticia entre patricios y plebeyos se profundizó
cada vez más. O sea, el hecho de que los plebeyos no pudieran participar ni en el Senado, por evidentes razones, ni muchísimo menos aspirar a cargos consulares, ni participar de las distintas instituciones políticas y ni de los distintos cargos que pues, se iban creando, pues generó un conflicto bastante fuerte con huelgas, con violencia, con muertes, o sea, se armó un despelote. Eso se llamó el conflicto de los órdenes y fue la discusión latente en el mundo romano, discusión constante en el mundo romano y discusión constante en nuestro mundo sobre cómo debe ser la relación de distribución del poder y en función de qué criterios se debe tener, o sea, cuál debe ser la relación del Estado respecto de la riqueza de sus habitantes. Entonces, en el mundo romano tan elitista, tan guerrero, los más ricos eran los que gobernaban, punto. ¿Ya? Y eh, al inicio solamente los ricos gobernaban. Bueno, como les digo, esto generó una cantidad de guerras, una cantidad de conflictos, una cantidad de, de escaramuzas inimaginable. O sea, generó guerras civiles, literalmente, pequeñas guerras civiles, porque los pobres, o sea, los plebeyos, no tenían forma de acceder al poder. Bueno, algo que se inventaron en el momento, o sea, después de todo este enredo, a los romanos se les ocurrió una idea bastante interesante y fue empezar a establecer un cierto código legal, ¿ya? Un código legal por escrito. A veces se le llamó las 12 tablas. Ahora, de las 12 tablas sabemos por referencias, ¿ya? Pero básicamente son un conjunto de normas, ya digamos, no muy bien escritas, difíciles de interpretar, ya, pero un conjunto de normas de procedimiento para poder establecer algún tipo de maneras de solucionar los conflictos al interior de la ciudad. Eso por un lado. Y estas 12 tablas fueron instauradas por, digamos, un equipo legislativo de 10 hombres, se llamó los Decemviri, los 10 hombres que se empezaron a redactar. Lastimosamente, al, al final del año cambiaron el equipo y llegó un equipo, digamos, mucho más conservador e hicieron dos tablas más, o sea, los anteriores habían hecho 10 y esto hicieron dos tablas más en los cuales se le ocurrió meter la increíble y super hiper mega clasista ley de que estaban prohibidos los matrimonios entre patricios y plebeyos. O sea, y si un plebeyo no se podía casar con un patricio, con una patricia, pues quedaba imposible su ascenso social. Bueno, eso de nuevo desató el conflicto porque es que esos niveles de injusticia imposibilitaban que los plebeyos pudieran mejorar su condición. O sea, los condenaban casi que a la esclavitud. Y existía de hecho la esclavitud por deudas. Así que la reivindicación de los plebeyos durante todo este conflicto fue básicamente la libertad. Pero la libertad es, carajo, poder tramitar las dificultades de una manera no violenta, o sea, sin tener que venderse ante los poderosos. Bueno, esa libertad fue lograda eh, al final cuando se instauran entonces las llamadas asambleas populares. Antes existían las llamadas asambleas por centurias, pero pues básicamente las primeras 80 centurias eran dominadas por los más ricos, ya entre los de clase senatorial y los de clase ecuestria y los caballeros. Entonces, si más o menos se ponían de acuerdo, listo, ya salían de la votación, porque obviamente los ricos siempre votaban primero. Y el voto por centuria más valía independientemente de la cantidad de personas que hubiera en cada centuria. O sea, centuria no es que hubiera de a 100, simplemente era un nombre para organizarlos. Entonces se crean luego, después del conflicto de los órdenes, se crean las llamadas asambleas por tribus, o sea, por localizaciones geográficas. ¿Ya? Y logra, a través de 200 años de desarrollo, en algún momento lograr que el voto en las asambleas por tribus se vuelvan leyes, o sea, logran tener fuerza de ley las votaciones en las asambleas por tribus. Ahora, lo interesante de las asambleas por tribus es que allí el poder de los ricos quedaba disuelto, ¿ya? Entonces era un poco más
equitativo, si queremos verlo. Entonces, de todas formas, cuando aparecen las asambleas, a los plebeyos se les da un cierto poder, ¿ya? Y ese poder empieza a volverse tan fuerte que adquieren el derecho a, a ser quienes establezcan qué es una ley y qué no es una ley. Y para poder que los ricos dejen de esclavizar a los pobres, se logran al menos tres asuntos más adicionales en el transcurso, digamos, de 300 años, como les digo, hasta más o menos el siglo tercero, perdón, 200 años hasta más o menos el siglo tercero, que es cuando ya la República Romana adquiere las instituciones que más o menos van a perdurar hasta el siglo primero antes de Cristo. Lo primero que se logra, como le decíamos, era el establecimiento del voto popular en las asambleas, es decir, que los pobres tuvieran un poquito de capacidad de influencia en, en la toma de decisiones por las leyes. Ahora, después se logró que los cónsules tuvieran que pasar también por votación popular, ¿ya? O sea, que fueran las asambleas populares las que escogieran a los cónsules. Además, se logró que se eliminara el sistema de esclavitud por deudas, que ya se les había explicado yo alguna vez. Era que si usted se endeudaba mucho, pues le tocaba empezar a pagar con su familia y en última le tocaba a usted entregarse a su acreedor. Bueno, eso se logró eliminar eh, con, digamos, las 12 tablas menos el articulito ese. Siempre hay un articulito por ahí que molesta, menos el articulito ese que lo eliminaron. Se logró una pequeña regulación interna, ya con una estructura de leyes escritas, digamos, públicas para dirimir conflictos. Eh, pero además se logró que al menos uno de que los plebeyos pudieran acceder a ser cónsules. Ahora, eso es un logro gigante. Eso quiere decir que los plebeyos ya podían entonces realizar el cursus honorum, pasar por las otras, por los otros cargos públicos y acceder al cargo máximo que era el de ser cónsul. Entonces, al menos uno de los plebeyos, perdón, entonces los cónsules ya podían ser de origen plebeyo. Eso en que redundó en que a finales del siglo tercero la diferencia real a nivel práctica entre ser de origen plebeyo y ser de origen patricio fuera básicamente la marca de zapato que usaran. Así. Entonces, eso genera una igualdad gigante en acceso al poder. ¿Ya? Tanto así que Cicerón, que no era de familia patricia, pues logró ser cónsul. Y muchos que no eran de familia patricia lograron entonces ser cónsules. Y las asambleas populares lograron entonces tener un cierto poder. Además, se logró conseguir un, una, un cargo adicional. O sea, se inventaron lo que se denominaba el tribuno de la plebe. ¿Ya? El cargo del tribuno de la plebe. Que era básicamente, hagan de cuenta, como un defensor del pueblo, ya dentro de nuestro sistema, solo que con mayores poderes. El tribuno de la plebe era el encargado de supervisar que las leyes que se estuvieran proponiendo no fueran en contra de los intereses del pueblo. O sea, literalmente era un defensor del pueblo, eh, digamos, mezclado con contralor, mezclado con procurador, una vaina así. Y en algún momento llegó a tener derecho de veto. Es decir, esa ley va en contra de los intereses del pueblo. Entonces, entre el tribuno de la plebe y el poder que empezaron a tener las asambleas por tribus, que en últimas terminaron siendo el órgano, digamos, legislativo de Roma, si queremos verlo así, el pueblo consiguió bastante participación. Por supuesto, no demasiada participación, eso olvides, esto no es una democracia, ya, no demasiada participación, los ricos siempre tuvieron preeminencia en la votación y por supuesto los que tenían tiempo para ponerse a redactar leyes pues eran los pobres campesinos, por un lado, y por el otro, a ver, las asambleas se hacían dentro de Roma, entonces si usted vivía a las afueras de Roma, si usted vivía en el Lacio o si usted vivía, el Lacio es la región de donde quedaba Roma, ¿no? Entonces por eso se llaman los latinos, el Latium. O si usted vivía en algún otro lugar del vasto territorio de Roma, pues usted no se iba a desplazar hasta Roma para una asamblea. ¿Ya? Entonces,
No, eso no sucedía. Entonces, el poder en general seguía en manos de los más ricos, pero con ciertas instituciones y ciertos cargos que intentaban equilibrarlo. Entonces, el conflicto de los órdenes, que duró bastante tiempo, logró estabilizar ese primer problema, y es la diferencia de poder entre los ricos y los pobres. Entonces los pobres pudieron acceder a cargos militares, pudieron acceder a cargos políticos y por lo tanto escalar a nivel social, ¿ya? Y volverse, como se decían, los nuevos ricos, ¿ya? Conseguir tierras, mejorar un poco. Eso va a llegar hasta un punto, hasta el punto de las reformas de Tiberio Graco, de las cuales hablaré mucho más adelante, al punto de plantear una reforma agraria, o sea, reforma agraria tal como la entendemos nosotros. Y esas mismas ideas van a pasar luego por la mano de Pompeyo y por la mano de Julio César. ¿Ya? Entonces, el conflicto entre los muy ricos y los muy pobres fue uno de los motores del desarrollo de la República Romana. Todo en aras de lograr mayor estabilidad y disminuir la guerra civil. Ahora, fácil no fue. Muertos todos los que ustedes alcanzan a imaginar, pero por lo menos eso era lo que más o menos les había funcionado. Bien. Entonces, ¿cómo solucionaban los conflictos? Básicamente la idea dentro de la estructura republicana era que los conflictos pudieran tramitarse a través de las instituciones desde un código. El código más arcaico, como les digo, eran las llamadas 12 tablas, pero esas 12 tablas por allá de la primera República Romana, por allá en el siglo V, pues no son las que, no eran el sistema jurídico altamente desarrollado que tuvieron en el siglo I y que tuvieron en el siglo II, obviamente no. Para esas épocas ya se había desarrollado mucho, mucho, mucho más las leyes, su interpretación, y de hecho, ¿qué le ha legado Roma al mundo, por lo menos al mundo occidental? Es su estructura jurídica. ¿Ya? Es cómo diantres se plantean los litigios, cómo se resuelven, cuál es la forma más básica y los principios más básicos que deben seguir las leyes. Entonces, eh, este sistema romano, este derecho romano, es, eh, digamos, uno de los grandes logros de la cultura romana. Sobre todo porque este derecho romano empezó a aplicar a todos los que fueran ciudadanos romanos. Y ser ciudadano romano, como lo decíamos antes, no era tanto haber nacido dentro de una ciudad, sino tener ciertos derechos, tener ciudadanía. Cuando Roma empieza a expandirse, se encuentra con las otras poblaciones y en algún momento empieza a darles derechos de ciudadanía. Y derechos de ciudadanía en tanto aliados, pero luego en tanto ciudadanos. Así que los de otras ciudades empiezan a ser ciudadanos romanos. Así que el derecho romano empieza a cobijar no solamente a los nacidos en Roma, sino a todo aquel que tenga ciudadanía. Y esto se va a expandir a tal punto que, como les decía en un video anterior, en el siglo III después de Cristo, Carcalla va a decir: todo el que esté dentro de los límites del Imperio Romano es ciudadano romano. Así pues, el derecho romano empieza a pensarse como un derecho de orden universal, al menos el derecho civil. ¿Ya? Porque con los no romanos, con los extranjeros, empezó a plantearse también la misma pregunta. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué es justo y qué no es justo? ¿Cómo sería una justificación para hacer la guerra? A ver, eso es un tema súper complicado. Para los romanos, ellos siempre hicieron guerra defensiva. Los romanos siempre se sintieron atacados. Oh, pobrecito. Ya es como los Estados Unidos invadiendo Irak. ¿Ya? Así como que, oh, no, es que nos sentimos ofendidos, luego los atacamos. Así, algo por el estilo. Entonces, las justificaciones romanas para hacer la guerra son ahí medio extrañas. Sin embargo, la preocupación existía. Es, ¿qué hacemos con los vencidos? ¿Qué hacemos con los enemigos? ¿Ya? ¿Bajo qué estructura deberíamos relacionarnos con ellos? ¿Cómo juzgamos las acciones de nuestros generales? ¿Cómo juzgamos las acciones de nuestros comandantes? ¿Actuaron de forma correcta o de forma correcta? Y entonces los romanos empiezan a inventarse lo que se denominó el derecho de gentes. ¿Ya? Un derecho que cobijara a los no romanos. ¿Qué hacemos con los extranjeros dentro de Roma? ¿Aplica el derecho civil o cuál? Bueno, entonces el derecho romano empieza a pensarse no para que aplique a una sola ciudad, sino para que aplique a, si quieren, todo el mundo. Y ahí tenemos una génesis cosmopolita
bastante, bastante interesante. Bien, em, por último, quiero hacer algunos comentarios sobre la idea de res pública. Estos son comentarios de Cicerón. Cicerón, después de su etapa consular, siguió siendo político durante un buen grupo de años, siguió en su papel de senador y otros cargos, aunque obviamente nunca volvió a ser cónsul. Sin embargo, la figura de Cicerón es bastante controversial, eso lo veremos más adelante. Al punto que él prefirió irse al exilio porque como que no lo querían mucho en Roma. En su exilio se dedicó a teorizar y escribió un texto que se llama De Res Publica, tal como Platón había escrito una Politeia. Y dentro de las muchas cosas que dice es una definición bastante interesante sobre lo que es una república, y es la que pasaré a comentar. Por un lado, cuando la traducción literal de república, o sea, de res pública es cosa, res, pública. ¿Ya? Lo público, si quieren, los asuntos públicos o los asuntos de la ciudad o los asuntos del Estado. Aquellas cosas que son de incumbencia del pueblo. ¿Ya? Eso es lo que básicamente quiere decir res pública. O sea, la cosa pública, Cicerón lo interpreta diciendo que es aquello de lo cual se ocupa el pueblo. ¿Ya? Y si el pueblo se ocupa de eso, o si se tiene que ocupar de eso, es porque le pertenece. Uno no puede ocuparse de asuntos que no le incumben. Entonces, si te pertenecen, si están dentro de tu marco de acción, entonces puedes ocuparte de ello. Así que la cosa pública es aquello que le pertenece al pueblo, pero mucho cuidado. Al pueblo, o sea, cuando decimos que le pertenece, es porque el pueblo es tutelar, el pueblo es tutor sobre lo público, el pueblo es tutor sobre aquellos asuntos propios como digamos, de la libertad, de la convivencia, de la supervivencia. ¿Ya? El pueblo se ocupa de ellos en el sentido de que los cuida, los protege y sobre todo los mantiene. Pero atención, pueblo, pueblo aquí estamos traduciéndolo desde populum, no desde plebs. Plebs es el populacho, los plebeyos son el populacho. Aquí populum es un concepto mucho más técnico. Ven que todos los políticos siempre dicen, es que esto lo hacemos por el pueblo por aquí, el pueblo por allá. Pero mucho cuidado. Populum, desde esta concepción, no son un montón de individuos así regados por allí, no, sino que son un grupo de individuos asociados, o sea, un grupo de individuos con algo en común. Y ese algo en común, lo que une a esos individuos es un derecho, el derecho, el mismo derecho del que estamos hablando ahora. O sea que populum no es un conjunto de individuos, no es una multitud, no es ni siquiera un grupo de individuos nacidos en la misma tierra, sino que es un conjunto de individuos que viven según un derecho común, un mismo derecho. Entonces, si usted habla X o Y lengua, si usted tiene X o Y creencias religiosas, si usted tiene X o Y color de piel, me tiene sin cuidado. La idea más básica del pueblo ya no es una cuestión étnica, es una cuestión de orden jurídica. Lo que une a los individuos es el derecho, ¿ya? No el nacimiento, no la raza, no la etnia, no la lengua, no la religión. Noten pues que esta idea que nos presenta Cicerón es antinacionalista, o sea, nacionalista en el sentido en el que lo entendemos hoy, ¿ya? Es antirracial, o sea, no le importa nada de eso, lo que le importa es el derecho, ¿ya? ¿Cuál es el marco de reglas, de costumbres bajo las cuales nos comportamos? Entonces, si todos vivimos, si todos los de esta multitud de individuos vivimos según este marco común de regulaciones, hacemos parte del mismo populum. Pero entonces, si hay un populum, es decir, una multitud de individuos que viven bajo un derecho común, entonces, si ese pueblo se encarga de cuidar ese derecho común, mantener esa asociación, mantener esa estructura, sea de alianzas, sea de amistades, sea de relaciones comerciales, de lo que sea, ya si ese pueblo se encarga de cuidar con armas y con palabras esa estructura de reglas, de leyes y de costumbres, entonces ahí tenemos una res pública. Hay res pública entonces
si el pueblo defiende el derecho común. Y en este caso, si defiende esta división de poderes, si defiende que se mantenga esta estructura, ¿ya?, bajo la cual es posible que ningún individuo se apropie de los derechos de otro, que ningún individuo se salte el derecho y haga lo que se le dé la gana, que no haya ningún rey que se salte a la ley. O sea, la ley, siempre está por encima del rex, del rey. Ya, no hay reyes. Y esa idea misma del derecho, que distribuye el poder y que posibilita dar un marco común de acción, de regulación para las distintas situaciones que se encuentran los seres humanos en el día a día y sus distintas relaciones, por ejemplo, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre personas que sufren pérdidas, personas que tienen ganancias, en fin, todo eso, eh, todas esas personas que viven bajo ese derecho común, eso es una res pública. En otras palabras, si tenemos una multitud de individuos que les viene y les va su derecho común y deja que le cambien los articulitos porque sí, bueno, ahí usted no tiene una república, para nada, ahí usted tiene una multitud de individuos probablemente esclavizados. Pero si hay res pública, si hay un populum que se encarga de su derecho, de mantener el derecho, de vigilarlo, de mantener esa distinción, esa división de poderes, entonces ahí usted sí tiene una república. Piénselo. ¿Habrá algo así como República de Colombia? No sé, les dejo la duda. Bueno, esta idea ciceroniana de la res pública, de la república, es bastante potente y nos da algunas intuiciones sobre lo que se creía que tenía que ser la República Romana. Es, por supuesto, teoría, pero también nos da pistas sobre lo que se concibe que tiene que ser una república en el mundo moderno. Recuerden, la república, al menos la República Romana, intenta fundamentalmente garantizar la libertad, la libertas de los distintos de sus ciudadanos, ¿ya? Y esa libertad se logra cuando, en primer lugar, no hay un rey, o sea, no hay un individuo superpoderoso que acapare, digamos, todos los poderes, y en segundo lugar, se respete el derecho, ¿ya?, y se cuide ese derecho, es decir, los procedimientos, las leyes, las instituciones. Ahora, eso en Roma fue súper difícil como en todos los lugares. Y por supuesto se pueden imaginar que las luchas intestinas siempre fueron gigantescas, que las dificultades para hacer cumplir las leyes fueron gigantescas, que faltaban, que ellos no tenían instituciones que nosotros sí tenemos, por ejemplo, ellos no tenían policías ni nada por el estilo, ¿ya?, y que los ejércitos privados siempre proliferaron. Entonces, la realidad y la teoría, digamos, siempre difieren. Ahora, esta teoría era lo que o al menos estas ideas, se mantenían, digamos, en el espíritu mismo de la organización política romana y de una manera u otra intentaron hacerse presentes en la vida, digamos, de la República Romana. Sin embargo, a medida que fue creciendo la República Romana en extensión, se empezó a volver cada vez más complicado la relación entre romanos y no romanos, las relaciones de explotación o las relaciones de dominación entre los romanos vencedores y los extranjeros vencidos. ¿Qué se hacía allí? Bueno, los romanos no tenían respuesta para eso, ¿ya? Y les tocó ir improvisando sobre la marcha, evidentemente les tocó irse inventando las instituciones. En retrospectiva es fácil verlo, ¿ya? Es fácil decir, va, obvio, había que hacer esto, pero digamos en el momento les tocó ir pensándoselo de a poco. Entonces la construcción de la República Romana ya fue un proceso supremamente arduo y muchas veces escabroso. En últimas, nos queda por decir solamente una cosita, al menos en esta introducción, y es que en el corazón mismo de la República Romana está esta unión en el derecho común, entre las dos grandes partes involucradas siempre en la vida de Roma, entre el Senado y el pueblo. Tanto así que uno dice que Colombia se llama, su nombre oficial es la República de Colombia, pero Roma, ¿cómo se llamaba? Roma no se llamaba la República de Roma. Lo más cercano que tenemos es unas siglas, y son SPQR, que normalmente se entienden como Senatus Populusque Romanus, la unión entre el Senado y el pueblo romano. ¿Ya? Una unión, esa I,
Este que es la I, es la unión entre el Senado, los ricos, y el pueblo. Esa unión y ese I, esa I que los une, al menos desde la teoría ciceroniana, es lo que denominamos el derecho. Si hay un derecho común y se cumple ese derecho común con sus instituciones, con todo eso, es posible mantener la unión entre el Senado y el pueblo. Bueno, otros dicen que la traducción de SPQR es sono passi questi romani. Están locos estos romanos. Pero bueno, esos ya son los chistes. Espero que esta introducción les sirva para aproximarse al mundo romano. Les recomiendo un texto que se llama justamente SPQR de Mary Beard. Se llama Una historia de la antigua Roma. SPQR, una historia de la antigua Roma, lo pueden encontrar en la carpeta de libros. Es una excelente escritora, una excelente historiadora del mundo romano. Y si pueden ver videos sobre ella en YouTube, pues no hay pierde. Voy a dejarles algunos en las etiqueticas de estos videos. Bueno, esa es una pequeña introducción. Los invito a que lean sobre el mundo romano, los invito a que se empapen sobre el mundo romano y vean la relación tan cercana que hay entre el mundo romano y el mundo nuestro. Y esta cercanía en ideas que nos hace tan romanos a veces a todos nosotros, tanto por sus conceptos y sus instituciones, como por sus conflictos y sus fracasos. Muchas gracias.